Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta su casa Rema. Una rica tarde, está lloviendo y se siente fresco. Gracias a Dios, siempre, en todo tiempo, aun cuando hace calor y aun cuando está fresco. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestra poderosa declaración? Poderosa porque son palabras que hablamos de acuerdo a lo que está escrito. Amén. Y lo hablamos sabiendo y creyendo que tienen poder lo que decimos. ¿Y qué te parece? Levanta tu Biblia. Vamos a hablar con convicción, con denuedo. Amén. Y decimos todos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos: nunca, nunca, nunca. Amén, amén y amén. Nuestro tema del día de hoy es, de esta tarde noche ya, nuestra ayuda, la palabra de Dios. Nuestra ayuda, esta es nuestra ayuda, este es nuestro manual. Déjame contarte que cuando recién empecé a predicar, si no me equivoco, en una de las primeras prédicas puse un ejemplo de que cuando tú compras ya sea una lavadora, un refrigerador, un microondas, una computadora, algún tipo de aparato, trae un manual. Tú siempre traes sus libros, o sea, traes sus instrucciones. Algunos de nosotros nos vamos a quererlo armar, ¿verdad? O queremos echar a andar lo que hayamos comprado sin consultar nuestro manual de vida. Este es el manual de vida, el tuyo y el mío. Pero bueno, déjate, sigo ilustrando que tú puedes comprar. Yo recuerdo cuando compramos una lavadora, y me acuerdo que mi esposo llegó y puso la lavadora, la instaló, y rápido yo quise pues saber cómo, me puse a lavar, emocionada, porque pues de esas lavadoras que ya sacan la ropa, ¿verdad? Casi seca. Y recuerdo que en una de esas la puse y no quería trabajar. Yo le dije: amor, mira, ya tengo la ropa, ya tiene el jabón, todo, y no trabaja. Y dice: pues ¿qué pasará? Pues no sé. Y me dice: ¿leíste el manual? Le dije: pues no, gracias. Yo me emocioné y yo ya quería lavar. Y me dice, hay una ventanita en mi lavadora, tiene un cuadrito, no sé cómo decirte, que aparecen letras y números. O sea, es un cuadrito, no sé, se me va la palabra del cómo se llama, donde aparece ahí como una clave. Y esa clave está en el manual. Dice mi esposo: mira, aparece la letra DC y un 1, algo así. Entonces me fui al manual y el manual me decía que la puerta de la lavadora no estaba bien cerrada. Y si yo no leo el manual, ¿yo qué voy a saber qué quiere decir DC1? Para nada. Pero es que yo tengo que haber leído el manual para saber cómo funciona mi lavadora. Si tú compras también un refrigerador en el manual de hecho dice que no puedes poner ese refrigerador en un lugar caliente donde le dé el sol, porque se puede descomponer el refrigerador. Perdón, no sé si dije refrigerador, pero creo que sí fue refrigerador. Y tú puedes decir, así como yo, mi refrigerador, yo lo pongo donde yo quiera. Whirlpool, la marca, vamos a poner que es marca Whirlpool no le interesa lo que yo haga. Entonces yo agarro y pongo el refrigerador donde le dé el sol. Luego después el refrigerador al paso del tiempo se puede descomponer. Y tendemos a decir: ¿qué pasó?
Pero tú no puedes decir, ya sé, no leí el manual, o puedes decir, Whirlpool me castigó, es la marca, me castigó. Y no es cierto. Tú y yo sabemos que la empresa no sabe ni siquiera cómo usaste tu refrigerador. Por supuesto que no es Whirlpool el que castiga. A veces olvidamos nuestras instrucciones que están en este manual y nuestro cuerpo se llega a enfermar cuando dice la Biblia que no te preocupes. Por eso este es nuestro manual de vida. Así como cuando compras un aparato que algún día se va a desechar, ¿cuánto más nosotros no debemos de ir a nuestro manual de vida, que es la Biblia, que es nuestra ayuda? Por eso lo titulé así, nuestra ayuda, la palabra de Dios. Si cuidamos cosas que a veces dicen son muy caras, y sabemos que es caro, o cualquier tipo de esos aparatos que te acabo de mencionar, ¿cuánto más tu vida? ¿Cuánto más tu vida? Por eso este es nuestro manual. Pero si te fijas, has notado que la mayoría de las veces en diferentes situaciones es más fácil caer en la duda que creer en algo. Cuando Dios nos dice que no seamos incrédulos en alguna cosa, pero normalmente como que pareciera que tuviera un poco más de fuerza la duda. Por ejemplo, tú puedes decirle a alguien, ya va a terminar el año, y ciertamente ya va a terminar el año, y tú te encuentras a alguien y le dices, vas a ver, este año va a ser mejor, este año que viene te va a ir mejor, vas a tener un mejor trabajo, y a veces tiende a decir la otra persona, uy, pues yo lo dudo, la verdad es que no creo, cada vez está más escaso el trabajo, como que abunda más la incredulidad. Por ejemplo, te encuentras a alguna persona y que no había venido a la iglesia, y luego estás en la iglesia y le dices a alguien, ¿qué crees? Me encontré, ¿te acuerdas del hermano que había venido que venía con nosotros y que ya no venía? Y la persona te dice, sí me acuerdo, ¿qué crees? Lo invité, va a volver a venir, va a estar aquí, va a ir a la iglesia. Y la persona, o tú y yo, nuestra reacción debería de ser, gloria a Dios, gracias Padre, porque vuelve a tu casa. Pero ¿sabes? A veces la respuesta de la persona, o solemos tristemente decir lo contrario, decimos, pues yo lo dudo, la verdad me he enterado de unas cosas que no quiero, ni para qué te cuento. Es más, yo como Tomás, hasta no ver. Normalmente se tiende, algunas personas tendemos a hacer ese tipo de comentarios. Caemos más en la incredulidad que hablar de acuerdo a nuestro manual de vida. A veces decimos, supe que la estaba pasando mal. Y no, pues por algo se lo merece. Y no es con nosotros no debemos tener ese tipo de actitud. Y te digo algo, eso es algo que no es de ahora, la incredulidad. Lo vemos en Marcos, verso 16, del 9 al 11. Mira estos ejemplos que te voy a dar. No creas que es nuevo esto de la incredulidad. Vemos cómo la fidelidad del Señor siempre ha permanecido, siempre ha sido. Lo vemos desde los tiempos que vamos a leer ahorita, desde antes, desde que estaba Jesús aquí hablando del nuevo pacto. Y vemos que la verdad todavía a veces tendemos a caer en ese tipo de incredulidad. Y Marcos capítulo 16, verso del 9 al 11 dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, dice, primeramente a una mujer, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Verso 10: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Ella vio que el Señor había resucitado y corrió y fue con los discípulos. Iba contenta y ellos estaban tristes, estaban llorando. Verso 11: ellos cuando oyeron que vivía, cuando le dijo María Magdalena, nuestro Señor vive, me imagino que fue lo que le dijo así, y ellos contestan, y habiendo visto por ella, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no
no lo creyeron. Estaban escépticos, estaban incrédulos, no creyeron. María Magdalena les dice: al Señor he visto, pero dice la Biblia, no creyeron. Ahora en Marcos, vamos a ver Marcos 6, del 12 al 13. Y saliendo predicaban, 16, Marcos 16, 12 y 13. Y cuando dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún, ¿qué dice? Ni aún a ellos le creyeron. Ellos seguían escépticos, incrédulos. Vemos un segundo versículo donde dice que no creyeron. No le creyeron a María Magdalena. Y este verso dice lo mismo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Ellos seguían incrédulos, se seguían negando. Era más grande su negación, y no hemos cambiado mucho, Dios permita que uno cambie. No está en Dios, es uno. Ellos siguieron con su negación y no le agradaron al Señor. Cuando dudaron en su corazón. Actualmente la Biblia dice también que no le agradamos cuando nosotros dudamos de lo que dice su palabra. Marcos verso 16, 14. Finalmente, mira lo que pasó en Marcos 16, 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos cuando ellos estaban sentados a la mesa, y dice, y les reprochó. Como decimos como un buen mexicano, les echó en cara, pues, les dijo, les reprochó. No sé cómo diría otra traducción, pero dice, les reprochó que no habían creído. Él quiere que creamos, no que seamos incrédulos. Les reprochó, estando sentado a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjate cómo dice incredulidad y dureza de corazón, como que son dos cosas diferentes: ser incrédulo y tener duro el corazón. Les reprochó eso. En otras palabras, ¿sabes qué? No me agrada que tengan su corazón duro. No me agrada. Tal vez cuando se refiere a un corazón duro, te vuelves incrédulo. Ves un necesitado y tu corazón está tan duro que no le ayudas, y no le agradamos al Señor en esa forma. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. No habían creído que Él había resucitado, y eso no le agrada al Señor. Era gente a la cual le era muy difícil de creer. Eran muy fáciles de entrar en incredulidad. Sin embargo, aquí lo hermoso, aquí lo precioso, lo majestuoso y la gloria siempre se la llevará nuestro Padre. De verdad es que aunque uno no permanece fiel, Él siempre permanece fiel. Gloria a Dios, porque aunque nosotros a veces caemos en algún tipo de incredulidad o estamos sin algún tipo de aliento, Él siempre permanece fiel. Y lo vemos en 2 de Timoteo verso 2, 13. Dios no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, ahí está. Yo sé que todos hemos pasado por eso, que no hemos permanecido muchas veces fieles cuando hemos tenido alguna preocupación, alguna adversidad, algún tipo de enfermedad. Señor, ¿será que me voy a salir de esta? Así nos preguntamos. Y el Señor, su palabra no cambia. Bendito sea Dios que su palabra siempre es la misma y nunca cambia. Ahí dice, y si fuéramos infieles, Él permanece como iglesia, fiel, aunque nos equivoquemos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se hizo hombre, Él fue tentado en todo, Él nos comprende y Él siempre permanece fiel. ¿Por qué? Él es el autor de la fe. Y lo vemos en Hebreos 12,
verso 2, versión Reina Valera. Hebreos 12:2, en versión Reina Valera, por favor, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Puestos los ojos. Las circunstancias se ven muy mal muchas de las veces. Las circunstancias están en contra de lo que creemos, en contra de lo que vemos. Pero ¿qué dice su palabra? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios, Jesús es un varón de fe. Se hizo hombre, dejó su trono. De hecho, cantamos un canto que dice: dejaste el trono. Lo dejó y se hizo hombre. Así como tú y como yo, con tentaciones idéntico. Pero Él era un hombre de fe. Y Él quiere que tú y yo también seamos personas creyentes de fe. Él no puede ser incrédulo acerca de ti. ¿Sabías eso? Como Él es varón de fe, Él tiene fe en ti. Él cree en ti. Es imposible que Jesús caiga en algún tipo de incredulidad, porque Él es la fe. Él es un varón de fe. Él es el autor. A pesar de que cuando los discípulos le dijeron que había resucitado y no creyeron, Jesús, aunque ellos no habían creído, y sí les reprochó, y como que Jesús te exhorta y te llama la atención con la palabra, nunca de alguna otra manera. Luego vamos a hablar de eso más en otra prédica. Pero te fijas aquí, leímos 2 versículos donde no creyeron que había resucitado, y sí les reprochó. Pero cuando les reprocha, Jesús es amor. Dios es amor, y Él es su Hijo, y Jesús hace lo que ve hacer al Padre. Él los encamina, les reprocha, le dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no creyeron? Les reprocha, pero es la forma en que Él te encausa. Es decir, si te estás yendo de este lado, del lado de la incredulidad, te reprocha, pero te atrae con lazos de amor para que sigas por el camino de la fe, porque Él es el autor de la fe. Porque a pesar de que los discípulos no habían creído, Él les ayudó. Lo vemos en Marcos, verso 16, del 19 al 20. Marcos 16, del 19 al 20, en Reina Valera. Aún que sabía, Él sabe cuando fallamos y cuando en el futuro vamos a fallar. Y Él, iglesia, no te desanimes aunque falles, porque Él permanece fiel. No te alejes del Señor, porque aunque fallamos y no somos fieles como deberíamos de serlo, Él sí permanece fiel. Y es por Él que debemos regresar siempre a Él. Marcos 16 dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. No habían creído. Y dice: y ayudándoles, no creyeron. Pero el Señor no dijo: no creyeron en mí, pues a ver cómo se las arreglan. Aquí vemos que a pesar de que no creyeron, el Señor les ayudó. Eso pasa contigo y conmigo. Cuando no creemos en algo, cuando dudamos, cuando decimos: Dios, ¿qué va a pasar con esta situación? Nos sigue ayudando, porque Él es el mismo. Ayudó a los discípulos. ¿Y cómo los ayudaba? Dice: los ayudaba en todas partes, donde quiera, en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, donde te encuentres. Porque aquí dice que en todas partes le ayudó a ellos. A nosotros de la misma manera dice: ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. El Señor es fiel siempre. No importa que no le creyeron. Sí les dijo: oigan, ¿por qué no creyeron? Es mi versión, ¿verdad? De que les reprochó, pero me imagino que fue más o menos con esas palabras. ¿Cómo les ayudó? Confirmando la palabra que estaban predicando, como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo la confirmaba? Con las señales que seguían. ¿A quién seguían las señales? A la palabra. Ellos no tuvieron que hacer nada, solo hablar la palabra, y Dios les ayudaba, haciendo ver como verdaderas las palabras que los discípulos anunciaban. No lo negaron, no creyeron, pero el Señor nos ayuda, independientemente. Claro que a Él le agradamos cuando le decimos: Señor, yo te creo.
Señor, sé que vas a cumplir lo que empezaste conmigo, Señor. Padre, sé que esta enfermedad yo voy a salir. Eso es agradable para Él, le agrada, pero aún así el Señor permanece siempre fiel. Marcos 11:22 dice lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. O tengan la misma fe, tengan el mismo tipo de fe que Dios tiene. ¿Sabes que en el original griego eso dice? Eso quiere decir, dice, no está hablando primero de la cantidad de fe que puedas tener, sino que tengas una clase de la fe que Dios tiene. En el original griego eso dice, tengan la misma clase de fe que Dios tiene. Y tú y yo tenemos que tener esa misma clase de fe. No puede ser una fe del razonamiento humano. No puede ser que tú tengas fe por lo que ves. No es por vista, es por fe. No importa lo que tú ves. La fe mira a lo que aparentemente es imposible en lo natural. Entonces vemos que no viene del razonamiento humano. Marcos 11, verso 23, en Reina Valera. Porque de cierto os digo, me gusta cuando dice, porque de cierto, porque de veras, créeme, es cierto. ¿Quién es Dios para decirte? Tal vez Él pueda decir, mira, yo te digo que es así, pero Él dice, porque de verdad, de cierto, casi siento que dice, créeme, es así. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera, que el pastor, que el líder, ¿verdad que no? Cualquiera que sea creyente, obviamente, se refiere a eso, que creamos en Él, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, no que no crea, como pasó con los discípulos, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto es una herencia, porque pues estamos hablando de un testamento, que es para ti, que es para mí. A ver, me acuerdo que a mi esposo le decían, ore usted, es que usted está más cerca de Dios. O sea, con respeto, ¿verdad? Pero dice cualquiera que haya recibido a Jesús, cualquiera que creyere, cualquiera. ¿Por qué es que lo que tú digas será hecho? Dice, cualquiera que le diga a este monte, lo que le diga será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué dice que lo que digamos será hecho? Lo vemos en Hebreos 3:1, versión Reina Valera. Por lo siguiente, nada más por esto, es que lo que digamos será hecho. Por tanto, hermanos santos, nos está hablando nosotros, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesión es lo mismo que confesión, es lo mismo, confesión en Cristo Jesús. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Lo que hablemos tiene que ir de acuerdo a la palabra. Déjalo explico mejor. El sumo sacerdote es Jesús y tiene como finalidad ser un mediador entre Dios y los hombres. Él es el intermediario, Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el mediador de lo que tú hablas, de lo que tú dices, pero lo que esté de acuerdo a la Escritura. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado. Padre, hay un caso allá con Lupita. Ella dice que tú suples todas tus necesidades. Él es mi mediador, pero mediador de la palabra. Si yo hablo incredulidad, Él no puede, ¿cómo va a interceder por mí? Si no estoy hablando el lenguaje del Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Amén. Gracias a Dios. Entonces tenemos que Él es nuestro mediador. Él no puede presentar a Dios algo que no sea agradable al Señor, que vaya en contra, de las Escrituras. Mi profesión o mi declaración, lo que hablo con la boca, tiene que ser basado en la Escritura, para que mi sumo sacerdote, que es Jesús, pueda presentarlo ante Dios. Señor, aquí te traigo esto de tus hijos, aquí te traigo esto de tu hija, de tu hijo. ¿Qué es? Está hablando tu palabra, Señor. Ella cree que lo que tú dices, ella cree en eso, que tú se lo concederás o que tú ya lo has hecho, Señor.
Entonces Él es nuestro intermediario. Él es el que presenta delante de Él nuestras peticiones. Nuestra confesión tiene que estar basada en la Escritura. Algo que transforme nuestra situación adversa será transformada sin duda. Lo único que puede cambiar un caos en orden es la palabra de Dios. Lo único otra vez que puede cambiar un caos es la palabra de Dios. Génesis 1, verso 1 y 2. Solo vamos a leer esa parte. Vemos, si tú lees todo Génesis, todo el capítulo 1, tú vas a ver que era un caos, porque todavía no estaba ordenada la tierra. Y lo ordenó el Señor con la palabra. Si tú tienes un caos en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, con tus vecinos, en cualquier lugar, el caos que se puede, como lo puedes arreglar, es con la palabra. Nuestro tema se llama nuestra ayuda, la palabra de Dios. En nuestra ayuda, Él es todo. Dios es todo lo que necesitamos. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba en caos, estaba desordenada y vacía. No estaba nada en orden. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí vamos a ver ese. Ahí está, Dios puso orden en todo ese capítulo. Si tú lo lees en tu casa o más adelante, tú notarás que fue con la palabra. ¿Cómo le vas a poner orden a tu situación matrimonial, con tu hijo, con tus padres, con lo que estés pasando? Con la palabra, con nuestra ayuda, con la palabra de Dios. Dios nos dice que lo imitemos, y ese es un ejemplo que Él nos pone. Y dijo Dios, haya lumbreras, y hubo lumbreras. Y dijo Dios, haya peces, y hubo peces. Y dijo Dios, haga lugares secos, y hubo lugares secos. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo se hizo como y decía Él, porque Él es la palabra. Jesús nos autoriza, eso es hermoso. El Padre lo hace, pero tú y yo nos delegó la autoridad en Cristo Jesús. Fíjate bien, Jesús nos autoriza y nos respalda en toda autoridad y poder celestial. Eso es hermoso. Es hermoso ver cómo cuando oramos por alguna situación que la verdad a nuestros ojos se ve tan difícil, literalmente imposible en lo natural, y ver cómo cuando oramos la situación Dios respalda y nuestras oraciones llegan. Hace 8 días se oró por un joven que estaba secuestrado, y una de nuestras hermanas oró, una joven oró, y este joven ya está con vida, gracias a Dios. Es que es poderoso cómo el Señor respalda lo que hablamos, amén. Lo que hablamos, lo que declaramos, lo que decimos. Yo recuerdo que cuando inició Rema, nosotros orábamos al Señor, y mucha gente nos criticaba porque decía, es que ustedes le ordenan a Dios. No le ordenan. Y Dios es Dios. Dios no se va a dejar manipular por nadie. Nuestras oraciones, le empezamos a creer a Dios. Eso es algo muy diferente. No fue tan fácil, pero de verdad Dios responde y nos respalda. Es hermoso, la verdad que sí. Nos respalda cuando declaramos su palabra. Se oró conforme a la palabra. Cuando tenemos nuestras reuniones de oración, oramos conforme a la palabra. Y lo vemos en Marcos, verso 4, 38 al 41. Y así como esa oración, han sido contestadas más oraciones. No perdamos la fe, hermanos. Si estás orando por algo, sigue hablando al Señor con palabra de Dios. Es tu ayuda, es tu manual. Ahí está lo que tienes que hablar. Marcos 4, 38, muy bien, al 41. Y él estaba, un versículo muy conocido por todos, pero siempre tiene mucho jugo, gracias a Dios y gracias a su Espíritu Santo que nos da luz. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? En contexto, acuérdate que se subieron a una barca y fíjate bien, no leí ese versículo, pero ese versículo atrás dice que se suban a la barca y Jesús les dijo, iremos al otro lado. Solo tenía que atravesar el lago y Jesús se durmió. Jesús se duerme. Él es un hombre de fe. Los discípulos tenían literalmente a Jesús acostado ahí. Si Él les había dicho, pasaremos al otro lado, aunque hubiera visto la tempestad que hubiera visto, Él había dado una palabra. Y ellos aunque hubieran visto lo peor, Jesús ya había dado una palabra. Seguramente Jesús ha dado una palabra a tu vida o mucha palabra. Y si Él ya la habló, no temas a la tormenta, iglesia. No temas. Los discípulos tuvieron miedo y lo despertaron. Nos pasa así, sí nos puede pasar, ¿cómo no? Sí lo hemos vivido. Pero si Él ya te dio una palabra y ya no la ha dado, ya sea de sanidad, de prosperidad, de financiera, de la clase que sea, ya te la dio, aquí está. Créela, no importa cómo veas la tormenta. Y estaba durmiendo en el cabezal, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, se tranquilizó. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso no lo hizo porque fuera el Hijo de Dios. Recuerda que Él dejó su trono y se hizo hombre, solo que era un hombre de fe. Amén. Si hubiera sido porque Él creyera, yo soy Dios, Él hubiera dicho lo siguiente, hubiera dicho, muchachos, chicos, discípulos, ¿saben qué? Quiero que entiendan que esto solo lo puedo hacer yo, porque mi papi es Dios. Y yo, por ser su hijo, yo hago esto. No lo intenten ustedes hacer. Es muy peligroso. No pueden hacerlo, quizás se puedan morir ahogados. Él no dijo eso. Nunca dijo, ustedes no le den órdenes a las tormentas. Nunca habló eso. Nunca dijo eso. No lo intenten. No sea que vayan a naufragar. Nunca dijo eso. Al contrario, iglesia. Lo reprendió. ¿Recuerdas? Que les dijo, bueno, no tienen fe porque están amedrentados. Jamás les dijo que no hicieran. Ellos podían haber hecho lo mismo, pero no lo hicieron. Los corrigió porque habían permitido que una tormenta les dijera que no irían al otro lado. ¿Recuerdas que te dije hace un rato? Le dijo, suban a la barca porque vamos a pasar al otro lado. Y a ellos les dio miedo y vieron la tormenta y pensaron que morirían. Pero Jesús les había dicho, nadie se va a ahogar. No le dijo así, ¿verdad? Pero le dijo, vamos a pasar al otro lado. Jesús les reprocha a ellos por su incredulidad. Porque le habían creído más a la tormenta que a su palabra. ¿Te ha pasado algo igual? Que Dios te ha dado una palabra, que estás creyendo por algo y cuando ves la tormenta que está a todo lo que da, se nos va. Y el Señor casi te puede decir, Lupita, pero ¿por qué dudaste? Porque yo te dije que lo iba a hacer. Yo te dije que estaba allá. Él le había dicho a sus discípulos, vamos a ir al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Yo te pregunto a ti, ¿qué tormenta estás atravesando hoy? ¿Y qué estás hablando? Todos atravesamos tormentas. Eso no es algo que normalmente no se puede evitar. Pero ¿cómo hablas y qué reacción tienes con la tormenta? ¿Estás pasando como algún tipo de tormenta de enfermedad? ¿Qué dices? ¿Me voy a morir? Ya alguien que le da esta enfermedad no la libra. ¿No me voy a recuperar? O hablas lo que dijo Jesús, por mis llagas fuiste curado. Yo llevé todas tus enfermedades. Una de dos, siempre estamos hablando una de las dos cosas, ya sea la palabra de Dios
o lo que la tormenta nos hace ver. ¿Estás pasando por angustias o ansiedad? ¿Sientes ya no puedo más con esta aflicción, Señor? ¿Dices eso cuando estás en una tormenta? ¿O dices, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él me va a librar? Una de las dos cosas siempre estamos hablando. ¿Cuál es la que hablas cuando estás en la tormenta? ¿Estás pasando por escasez? Dices, voy a perder mi casa, no tengo para la renta, no me alcanza para la quincena. ¿O hablas lo que Jesús dijo? Padre, tú suplirás todas mis necesidades conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú le das de comer a las aves del campo, ¿no valgo yo más que ellas? Amén. ¿No valgo yo más? Por supuesto. Nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote dice, Padre, está hablando palabra tuya, está hablando tus palabras que están escritas, pero que fueron inspiradas por ti, que salieron de tu boca, que ellos valen más que un pájaro y tú así los alimentas. Nosotros valemos más. Por eso tenemos que hablar la absoluta palabra de Dios. La verdad absoluta es solo la palabra de Dios, no la tormenta. ¿Qué hablamos más? No tenemos que hablar de la tormenta, sino hablarle a la tormenta. Es muy diferente que hables de la tormenta, es decir, que hables del problema. Háblale al problema, que se vaya. Y menciona un escrito está, un versículo. Zacarías, verso 4, del 6 al 7, en versión Reina Valera. Y después ese también me lo dan por favor en Nueva Traducción Viviente. Zacarías 4 del 6 al 7. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Recuerda, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra ayuda? Fíjate cómo dice, me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Dile a esa enfermedad, ¿quién eres tú? Esa que parece tan grande, que tiene el título a veces como cáncer, diabetes, de lo que sea. ¿Quién eres tú? ¿Tú no eres grande? Fíjate cómo dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra en clamaciones de gracia y gracia a ella. Vamos a verlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, nada impedirá. No, pero lo vemos el 6 también, por favor. Ahí está. Entonces me dijo, el Señor dijo a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahora sí, verso 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca. ¿Qué tan grande es la montaña que estás atravesando? No importa el nombre que tenga, hay un nombre que está por encima de ese nombre. Dice, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Cuando Zorobabel quita la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Nada impedirá, dice. Su gracia es suficiente, iglesia. Por muy grande que sea el problema, háblale a esa montaña, háblale. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y nos dio las mismas capacidades para pensar y actuar como Él. Nos hizo tan parecidos a Él, nos dio la autoridad gracias a la obra consumada de Jesús, no por otros méritos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Nos dio la autoridad. Vamos a Génesis, verso 12, 2. Fíjate lo que le dijo. Todos sabemos cómo Dios le dijo a Abraham. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Romanos 4:17 sigue hablando de la fe de Abraham. Romanos 4:17, Reina Valera, por favor. Reina Valera, dice,
como está escrito. Otra vez, ¿está escrito dónde? En la palabra. Estamos hablando que la palabra es nuestra ayuda. Dice, como está escrito, te he puesto como padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es algo que nos heredó a ti y a mí. Llamando lo que no es para que exista, llamando lo que no es para que sea. ¿Qué no es? La sanidad tal vez. Llama la sanidad, no llames la tormenta que es la enfermedad. ¿Es escasez? No hables la tormenta si es la escasez. Habla que Él suple todas tus necesidades. Fíjate, Abraham dice en la Biblia que su cuerpo estaba ya como muerto, pero él no habló eso. Él no habló como estaba. Nunca dijo, es que mi cuerpo ya está como muerto. Es más, Sara, ya no tenemos intimidad, pues, Señor, ya nada de nada. Dormimos como hermanitos, Sara y yo. ¿Cómo que me vas a dar un hijo, Señor? Además, ella ya no tiene su periodo. Pues ya estaba avanzada de edad, ya estaba grande. Él no habló lo que veía en lo natural. Él no habló del problema. Muchas veces engrandecemos más el problema. Cuando alguien es sanado, nos gozamos y decimos, gloria a Dios. Y sí, estamos dándole gloria a Dios. Cuando nos alegramos, cuando decimos aleluya, bendito sea Dios, estamos glorificando al Señor porque Él lo merece. Y la alegría que tenemos es mucha. Pues cuando hablas o cuando hablo del problema, estamos engrandeciendo al problema y no le estamos dando la gloria a Dios, hablando el problema, hablando el problema, hablando el problema. Soy de las que creo que puedes juntarte con alguien, hablar con alguien y exponer una sola vez nuestra petición de la situación que estás pasando, pero luego después no engrandecer el problema. ¿Sí me explico? Abraham habló delante de Dios y ante Dios habló como él habla. No habló incredulidad. Se fortaleció en fe, dice la palabra. Efesios 5:1, versión Reina Valera. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A Dios no le ofende que tú lo imites. A Dios le gusta que tú lo imites en lo que Él hace, que tomes tu autoridad. Ahí dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y eso es lo que Abraham hizo. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Lo mismo. Abraham se dice que tardó 10 años en que su esposa concibiera y su fe no se debilitó. A veces oramos y decimos, ya tiré la toalla, es que no llega, es que ya tengo 3 días. Espera la promesa que llegará, dice Habacuc. Hay un versículo que dice, aunque la promesa tardara, espera la que llegará. No quites el dedo del renglón. No estoy diciendo que vas a tardar 10 años en que Dios te conteste. Él sabe el tiempo exacto. Pero Abraham no se debilitó, dice, tenemos que hablar conforme a lo que está escrito, hablar como Dios habla. Abraham empezó a llamar las cosas que no son para que sean, y tuvo a su hijo. Y Dios no se lo prohibió. Nunca le dijo, ey, no hables como yo. Esas cosas solo las hablo yo porque yo soy Dios. No lo dijo así. Tampoco le dijo, te vas a meter en un lío si me quieres imitar. No, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Al contrario, a Dios no le agrada cuando actuamos y hablamos de una manera diferente a Él. Él quiere que hablamos como Él habla. ¿Y cómo habla? Como está en la palabra, como dice tu manual de vida. Ese es tu manual de vida. A Él le agrada, a Él le gusta, se complace. Alguien podría decir, y yo sí he escuchado que sí lo llegaron a decir alguna vez, alguien podrá decir, ¿eso no es querer hacerse igual a Dios? ¿Es que tú quieres ser igual a Dios? No, permíteme, no, yo no me hago igual a Él. Él me hizo igual a Él. Dios dijo, hagamos al hombre y semejanza, ¿lo recuerdas? Él me hizo igual a Él, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo no me quiero igualar a Él, Dios te hizo igual a Él, amén. Tenemos que renovar nuestra mente.
Dios quiere que operes en el reino de Dios y en sus principios. Dios quiere que llame las cosas que no son para que éstas lleguen a ser verdad. Tal vez ya lo he dicho muchas veces y lo he repetido, pero oro que haga rema en tu corazón y en el mío, y que todo lo que hayas estado pasando de adversidad empieces a cambiar esa forma de hablar y llames lo que no has visto y que quieres que sea. Hay un Dios que te respalda, hay palabra de Dios que te dice: imítalo y tú lo verás. No sufras más por lo que estás pidiendo. No sé por quién y para quién es esa palabra, pero que haga rema en cada uno de nosotros. Él quiere que nuestras acciones muestren y creamos que la Biblia es verdad. ¿Sabes? La iglesia, el mundo necesita ver que la palabra de Dios es verdad. Y esto solo será posible cuando ellos vean que la Biblia, que es la palabra de Dios, se cumple en la Biblia, en la vida de nosotros. Juan, verso 12, 49. Toda la bendición que Jesús impartía al mundo era a través de las palabras que él hablaba. Y mira cómo lo dice aquí, en Juan 12, 49, versión Reina Valera. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús, siendo quien era, él no hablaba lo que por su propia cuenta, hablaba lo que oía el Padre. Dice: el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que debo de decir y de lo que yo y lo que debo de hablar. Jesús no hablaba como lo hacía, y las cosas no sucedían no porque fuera el Mesías, no precisamente, sino porque hablaba como Dios hablaba, o sea, de acuerdo a la palabra. Nuestro último Juan 12, 50, versión Reina Valera. Mira lo hermoso, para terminar, dice: y sé que su mandamiento es que vida eterna. Eso es, ese es nuestro Señor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo que habla, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Los milagros sucedían debido a la fe de Jesús en las palabras de su Padre. El Padre hablaba y él hacía lo que el Padre le decía. Y Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla de que solamente hizo sanidades, proveyó. Cuando hizo su primer milagro, cuando convirtió el agua en vino, solo hizo lo que el Padre le decía. Y el Padre solo habla cosas buenas de ti y de mí y de todo. Jesús reprendió, recuerda, a los discípulos, porque ellos oyeron más a la tormenta y hablaron lo que la tormenta decía. La tormenta decía: moriremos, no vamos a llegar al otro lado. Jesús les dijo: no, llegaremos al otro lado. ¿Por qué hablamos más de la tormenta? El enemigo, dice la Biblia, que vino para robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que te roba? La palabra. Porque si sabe que si te roba la palabra, ya no vas a obtener lo que la palabra dice. Todo lo que la palabra dice es tuyo, pero si te la roba, ya no la puedes obtener. Por eso te la quiere robar. Fíjate que no la roba a los no creyentes. ¿A ellos qué les va a robar? No tienen palabra. Ellos no tienen nada que le puedan robar. Si sabes que toda tormenta, bueno, esto ya para finalizar, ¿sí sabías tú que todas las tormentas tienen oídos? ¿Sí lo sabías? Todas. La que estés pasando. Cuando Jesús se levantó, que los discípulos le dijeron que ya se ahogaban, ¿te acuerdas que le habló a la tormenta? ¿Por qué le habla al mar? ¿Por qué le habla a la tormenta? Por tu tormenta, lo que estás pasando, tiene oídos. Jesús le habló a la tormenta y se calmó. ¿Por qué? Porque tiene oídos. Toda tormenta, esa enfermedad tiene oídos, háblale. Esa situación financiera tiene oídos, háblale. Esa situación familiar tiene oídos, háblale. División, todos esos espíritus tienen, después de todo son espíritus.
y tienen oídos, de contienda, de envidia. Toda tormenta tiene oídos. Jesús le habló a la tormenta y se cayó. ¿Qué tormenta? Puedes ponerte de pie, iglesia. ¿Qué tormenta azota tu barca el día de hoy? Todo depende de las palabras que tú hables. Empieza a hablar las cosas que no son para que sean. ¿Puedo dar un aplauso al Señor por la palabra que nos habló el día de hoy? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. En un momento más vamos a quedar despedidos. Señor, tú sabes la tormenta que estás pasando. Tú sabes la tormenta que solo tú estás atravesando. Esa tormenta tiene oídos. Y tu palabra, la palabra de Dios, que es tu ayuda, solo está esperando que tú hables lo que está escrito, para soltar el poder, para poder actuar. Porque es necesario, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, tanto para salvación como para cualquier otra circunstancia. Padre, te damos gracias por lo que nos enseñaste esta preciosa tarde, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por enseñarnos que tenemos la autoridad sobre toda tormenta, que tú esperas que te imitemos y que pongamos esa tormenta en su sitio, donde debe de estar, abajo de nuestros pies. Gracias por ser un Dios tan hermoso, un Dios que nos proveyó de todo por nuestro transitar en esta vida hasta que regresemos a casa, Señor. Mientras esto pasa, Señor, gracias por respaldarnos con tu palabra. Gracias por ser un Dios generoso. Gracias por ser un Dios que provee siempre. Gracias por ser un Dios que amó tanto a este mundo, a cada uno de nosotros, que mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Por siempre, Señor, gracias. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a nuestro Señor, a tu libertador, a mi libertador. Puedes tomar tu lugar. Déjame, te platico nada más nuestros anuncios. Tú sabes que son los miércoles 6 de la tarde, que tenemos oraciones, oración que de verdad hemos visto la mano de Dios, amén. Oraciones contestadas, oraciones, la Biblia dice que Él bendice el acuerdo, y me gusta mucho eso, cuando nos ponemos de acuerdo, todos juntos en un mismo sentir. Y después tenemos palabra de Dios, miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde también, nuestro servicio. Ahí no tenemos oración, pero también si alguien necesita oración, nos la hace saber y ahí mismo hemos orado. El Señor es fiel siempre. Tenemos nuestros jóvenes, el ensayo de alabanza 4:30 a 6 y después 6 a 8 nuestros jóvenes. También tenemos en nuestro aniversario, no tengo fecha aún porque se está ultimando detalles, pero sabemos ya que es Carlos Catari. Próximamente por confirmar si viene su esposa también, en eso está, porque ella quiere venir a Rema. Le gustó mucho la vez pasada que vino, te lo he dicho, ella se enamoró de Rema, se enamoró y palabras de ella, y ella, primero Dios que venga, puede decir lo que me dijo a mí y a otras personas. No, iglesias que yo he ido, yo no he visto el amor que he visto en Rema, y eso es hermoso, iglesia, amén. Eso es hermoso porque la recibimos, la amamos. Es más, a todos los que vienen, que nos visitan de fuera, es un gozo, porque esta obra es del Señor. Nosotros solo servimos, estamos para servir a Dios y ahora sí, y a servirle a usted, a servir a todo el que viene, de verdad. Y no te pierdas, quien nos está viendo, ya algunos me han mandado un mensaje de que va a venir Carlos y que quieren venir. Todos son bienvenidos, todos. Tendremos nuestro 18 aniversario. Y pues creo que son todos los anuncios, creo que sí, son todos los anuncios. Si gustas ponerte de pie para quedar despedidos. Muchas gracias por haber venido, a pesar de ser una tarde lluviecita, pero que nos hacía falta aquí a la costa donde vivimos, a este puerto, esta preciosa lluvia, amén. ¿Qué te parece si levantas tus manos y decimos todos: que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo permanezca irreprensible
hasta la venida de nuestro Señor Jesús, que por cierto es muy pronta. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí actuando y creyendo y sabiendo que la palabra de Dios es nuestra ayuda. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo.